Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 50 preguntas del Antiguo Testamento. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Y la respuesta es Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo del 9 al 10. Pregunta 2. ¿Cuántos hijos en total tuvo Noé? Y la respuesta es 3 hijos. Génesis capítulo 6, versículo 10. Pregunta 3. ¿En qué monte se le apareció Dios a Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo? Y la respuesta es en el monte Horeb, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Pregunta 4. ¿Cuántos salmos en total tenemos en la Biblia? Y la respuesta es 150 salmos. Pregunta 5. ¿Quién fue el sobrino de Abraham? Y la respuesta es Lot. Génesis capítulo 12, versículo 5. Pregunta 6. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? Y la respuesta es un hombre filisteo. Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 21. Pregunta 7. ¿Cuántos hijos tenía Noemí? Y la respuesta es 2 hijos. Ruth capítulo 1, versículo 2. Pregunta 8. ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto para liberar al pueblo de Israel? Y la respuesta es 10 plagas. Éxodo capítulo del 7 al 11. Pregunta 9. ¿Quién fue el sucesor del profeta Elías? Y la respuesta es Eliseo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Pregunta 10. ¿Con qué enfermedad hirió Satanás a Job? Y la respuesta es con una sarna maligna. Job capítulo 2, versículo 7. Pregunta 11. ¿A quién se le enredó el cabello cuando era perseguido? Y la respuesta es a Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Pregunta 12. ¿En qué monte reposó el arca luego del diluvio? Y la respuesta es en el monte Ararat. Génesis capítulo 8, versículo 4. Pregunta 13. ¿Cómo se llamaba la esposa egipcia de José, hijo de Jacob? Y la respuesta es Asenat. Génesis capítulo 46, versículo 20. Pregunta 14. ¿Cuál era el otro nombre de la reina Esther? Y la respuesta es Hadasa. Esther capítulo 2, versículo 7. Pregunta 15. ¿Por cuánto tiempo anduvo Israel en el desierto debido a su incredulidad y quejas? Y la respuesta es 40 años. Números capítulo 14, versículos del 26 al 35. Pregunta 16. ¿De qué pueblo eran Ruth y Orfa? Y la respuesta es de Moab. Ruth capítulo 1, versículo 4. Pregunta 17. ¿Cuántos años duró la construcción del templo de Jerusalén? Y la respuesta es 7 años. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el rey que envió a Daniel al foso de los leones? Y la respuesta es Darío. Daniel capítulo 6. Pregunta 19. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se enseña que todo tiene su tiempo? Y la respuesta es en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Pregunta 20. ¿Quién fue el padre del rey David?
Y la respuesta es Isaí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Pregunta 21. ¿Qué profeta venció 450 profetas falsos de Baal? Y la respuesta es Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 22 al 40. Pregunta 22. ¿En qué libro se enseña sobre la mujer virtuosa? Y la respuesta es Proverbios, Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31. Pregunta 23. ¿Quién fue el copero de un rey extranjero? Y la respuesta es Nehemías, Nehemías capítulo 1, versículo 11. Pregunta 24. ¿Qué animales alimentaron al profeta Elías? Y la respuesta es unos cuervos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Pregunta 25. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Y la respuesta es Malaquías. Pregunta 26. ¿Cómo se llamaba el padre de Samuel? Y la respuesta es Elcana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Pregunta 27. ¿Quién fue la única mujer juez de Israel? Y la respuesta es Débora, Jueces capítulo 4, versículo 4. Pregunta 28. ¿Qué sacerdotes ofrecieron fuego extraño a Dios? Y la respuesta es Nadab y Abiú, Levítico capítulo 10, versículo 1. Pregunta 29. ¿Quién fue el hombre que caminó con Dios y desapareció porque fue llevado por Dios? Y la respuesta es Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 24. Pregunta 30. ¿Cuál es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento? Y la respuesta es el libro de Abdías, solo tiene 21 versículos. Pregunta 31. ¿Quién fue la mujer infiel que se casó con un profeta? Y la respuesta es Gomer, Oseas capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pregunta 32. ¿A qué edad murió Moisés? Y la respuesta es 120 años, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Pregunta 33. ¿Qué profeta dijo, heme aquí, envíame a mí? Y la respuesta es Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 8. Pregunta 34. ¿A qué tribu pertenecía el rey Saúl? Y la respuesta es a la tribu de Benjamín, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Pregunta 35. ¿En qué ciudad murió Sansón? Y la respuesta es en Gaza, Jueces capítulo 16, versículo 21. Pregunta 36. ¿Cuál es el animal al cual Dios privó de sabiduría o inteligencia? Y la respuesta es al avestruz, Job capítulo 39, versículos del 13 al 17. Pregunta 37. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel? Y la respuesta es 8 años, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Pregunta 38. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? Y la respuesta es María y Aarón, Números capítulo 26, versículo 59. Pregunta 39. ¿Quién fue la reina malvada que murió y fue devorada por unos perros? La respuesta es la reina Jezabel, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23. Pregunta 40. ¿Cuánto tiempo debía durar la luna de miel en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es 1 año, Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Pregunta 41. ¿Qué profeta anunció que la gloria postrera sería mejor que la primera? Y la respuesta es Ageo, Ageo capítulo 2, versículo 9. Pregunta 42. ¿Cuál es el salmo más corto del Antiguo Testamento?
Y la respuesta es el Salmo capítulo 117, solo tiene 2 versículos. Pregunta 43. ¿Qué nombre le pusieron a Daniel en Babilonia? Y la respuesta es Belsasar, Daniel capítulo 1, versículo 7. Pregunta 44. ¿Cómo se llamaba el dios falso de los filisteos? Y la respuesta es Dagón, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Pregunta 45. ¿Qué profeta fue el escritor del libro de Lamentaciones? Y la respuesta es el profeta Jeremías, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Pregunta 46. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Cantar de los Cantares? Y la respuesta es 8 capítulos. Pregunta 47. ¿Qué profeta caminó desnudo y descalzo por 3 años? Y la respuesta es Isaías, Isaías capítulo 20, versículo 3. Pregunta 48. ¿Quién fue el hombre por cuyo pecado los israelitas no obtuvieron la victoria en Jai? La respuesta es Acán, Josué capítulo 7, versículo 1. Pregunta 49. ¿Cuál es el nombre más largo de todo el Antiguo Testamento? Y la respuesta es Maher Salal Hasbaz, Isaías capítulo 8, versículo 3. Y pregunta 50. ¿Qué profeta dijo que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar? Y la respuesta es Habacuc, Habacuc capítulo 2, versículo 14. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso intermedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Pero si respondiste de 45 a 50 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.